Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarles. El segundo Café con Todo de esta semana y viene acompañada con un tema de mucho interés, con rostros que ya conocen. Debajo de esos cubrebocas tenemos al doctor Rael, a ver si no le cambio de nombre, doctor Rael García Gómez. Él es epidemiólogo de la jurisdicción número 4 y tenemos pues ya de casa a Francisco Mendoza, Protección Civil aquí en Cajeme. Bienvenidos. Gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias. Lupita, Israel, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio de Índice y de tu programa, que ya sabemos que tiene mucha audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí de nuevo. Pues miren, el gusto de verlos siempre, la necesidad de platicar con ustedes, porque pues nos llegó la famosa tercera ola que sentíamos que llegaba en junio, que llegaba en julio, ya nos está llegando casi en agosto. Ahorita andamos como que anda de nuevo decir la variante, ¿no? Que esta nueva variante del COVID, pareciera que estábamos volviendo a empezar como nos fue el año pasado, que junio y julio fueron de las estadísticas más fuertes que tuvimos, pero ahora las edades que se están viendo afectadas pues son más jóvenes, incluso adolescentes. Otra vez están los hospitales llenos, ya se habla por ahí de volver a cerrar especialidades para atender únicamente casos COVID. Y bueno, entre toda la información real también está la información que pasamos de boca en boca y no sabemos qué tan buena o qué tan mala es. Hubo cierta indignación cuando se dijo, no, es que mientras había elecciones no había COVID. Luego dice, no, pero ahora ya hay, ahora yo ya no les creo. Y han surgido un sinfín de información y por eso es que nos decidimos a invitar a los expertos, a los que sí saben, a los que llevan estadísticas y a los que nos pueden dar información certera. Así es que si les parece podemos empezar con el que guste, desde sus trincheras, sus labores que no han parado y nos digan cómo andamos aquí en Cajeme. Pues yo quisiera darle la palabra a alguien del que le he aprendido mucho y que nos enseña, que es Rael. Es un excelente doctor y todas las dudas que se nos presentan las resolvemos con él. Me gustaría que él empezara. Gracias Francisco, yo también he aprendido. No, son un equipazo ustedes dos. La verdad que sí, hemos hecho un gran equipo con Francisco. Muchas gracias públicamente por todo el apoyo siempre al Departamento de Epidemiología de la jurisdicción y está. Muy bien, entonces sí me gustaría, le hacemos un poquito unas láminas que traje, las revisamos y conforme, si quieres interrumpirme o igual tú también, Francisco, y los vamos comentando al respecto, ¿no? Pues voy a empezar con esta que nos habla sobre el tan famoso semáforo epidemiológico. Los colorcitos. Los colores, y que estamos en rojo, en amarillo, en verde, que al principio era muy confuso y después nos fuimos adaptando y fuimos aprendiendo qué significaba cada uno de ellos. Se hace una modificación, si recuerdan, algunas semanas hubo un desconcierto porque decían, ya fue viernes y no salió un semáforo nuevo y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, y la Secretaría de Salud hace un cambio en los niveles que ustedes pueden ver ahí o en los colores rojo, naranja, amarillo y verde, en el cual es el puntaje que se obtiene y por el cual se obtiene este color, que esto tiene que ver cuántos hospitalizados hay, cuántos casos nuevos hay, la positividad, son 10 indicadores, los cuales cómo se calculan, y nos dan estos colores, ¿no? Hasta ahorita el único estado en rojo es Sinaloa, los demás hay 3 estados en naranja, y pues nuestro estado forma parte de estos 15 que están con un riesgo medio. ¿Eso qué quiere decir? Que el puntaje de Sonora está entre un 10 y un 19, y por eso, bueno, en realidad está en 19. ¿A cuántas personas equivalen estos puntos? No son personas, son indicadores. Okay. Se evalúan indicadores, okay. Y a cada uno se le da un puntaje y así es como se obtiene el promedio. El colorcito. El color, entonces vemos ese Sonora con un 19, que quiere decir que estamos ahí en la rayita de pasar a un naranja. Esperemos que el próximo 8 de agosto que se renueve este semáforo, podamos pasar a un
verde o quedarnos en mantenernos en un amarillo, ¿no? La misma metodología, la siguiente diapositiva es la que se utiliza para el estado de Sonora. Como puedes ver, tenemos los municipios, hay mucha variedad. Agua Prieta, por ejemplo, en riesgo bajo, que continúa, mientras hay otros en riesgo alto, como es el caso de Cajeme, y tenemos un municipio que es nuestro vecino, Guaymas, en donde también ellos están en un riesgo máximo, ¿no? Entonces, esto es como estamos ahorita, este es el semáforo ya evaluado en los 12 municipios que se evalúan con el mapa Sonora Anticipa, que sigue la misma metodología que el nivel federal. Y pues esta imagen que también nos comparten, el mapa del mapa Sonora Anticipa, en donde pues Cajeme se encuentra riesgo alto, el puntaje que está abajo, que pasamos de estar en 25 puntos, pasamos a estar en 29. Entonces estamos en esa línea también, que si pasamos un 30 vamos a estar en rojo. Entonces esperemos o mantener el 29 o irlo disminuyendo hasta pasar a un verde, ¿no? Lo interrumpo, doctor. Hemos hablado mucho de estos semáforos que llevan una cantidad de días de atraso. Y eso es, aunque dentro del año y medio de pandemia que llevamos, arrojar los resultados cada vez son más rápidos. Antes se acuerdan que eran 14 días y algo te decían si era positivo o negativo. Ahora ya se tarda mucho menos, pero aún así eso viene a generar un poco de retraso en los colores, ¿o no? No, los colores sí están, ¿son al día? Sí son al día, sí son a la semana epidemiológica anterior. La manera como se pueden calcular es porque la obtención de datos la tenemos diariamente se hace una base de datos y se puede obtener esta información. Entonces, en cuanto a un desfase que haya al respecto, ¿no? Si sabemos que el mapa Sonora Anticipa, cada semana cambia, cada semana es diferente, a diferencia del semáforo federal, el cual cambia cada 2 semanas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Y esto se los quisiéramos compartir pues a la audiencia, de cuáles son estas partes, el por qué estamos así, ¿no? O cuál es la realidad de las cosas. Yo sé que a veces las gráficas y todo, a unos les gusta, a otros no. Nosotros tratamos de hacerlo muy visual, muy sencillo, no me voy a complicar. Por ejemplo, en esta gráfica, si nos vamos aquí al lado izquierdo de la pantalla, vemos que está julio, el pico del que tú hablabas, el acné del año pasado. Sin embargo, tuvimos uno a principios de año, el de enero, que fue mucho más alto que el que habíamos tenido en julio, y vemos cómo empieza a disminuir, y ahora en junio y julio estamos viviendo lo que tú mencionabas, la tercera ola, la cual desde junio se empezó a formar, y el cual ahorita estamos viendo este incremento de casos. Si se fijan, ya julio, la semana pasada ya habíamos rebasado la cantidad de casos que habíamos tenido en junio, ¿okay? Entonces, comparándolo con todavía el año pasado. No cerramos julio, muy probablemente vaya a seguir subiendo, ¿no? Yo sí soy fan de las gráficas y me llama la atención cómo dentro, de esta pesadilla que estamos viviendo vamos avanzando un poquito, ¿no? Ahora que sí, última palabra la tenemos los ciudadanos, pero si comparamos julio, que fue lo más pesado que vivimos en el 2020, baja muy lentamente y todavía hasta septiembre, hasta octubre que baja más. Lo que es agosto queda altísimo todavía. En cambio, si vemos enero del actual año, bajan significativamente para febrero. O sea, lo que es conocer un poco más la enfermedad, que tener más abastecimiento y la cultura de la prevención. Hay varios elementos, o sea, y ahorita lo vamos a ver con otra gráfica, en los beneficios de la vacunación, el distanciamiento social, que ya lo conocemos, el uso de cubrebocas. Todo esto son los beneficios y los vemos ahí en esa gráfica, ¿no? Algo muy interesante también, quiero que se lo graben muy bien, vean cómo está las olas en Cajeme en junio, que son lo que vemos aquí, la primera ola ascendente en lo que es en la izquierda, en medio pues lo de enero, de aquí a finales cómo vamos construyendo la ola que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, vemos estas que son la de julio, enero y junio, y si nos vamos a la siguiente imagen, en donde vemos pues desgraciadamente lo que son las defunciones, y sí, las defunciones que tuvimos en julio, vemos pues la curva, cómo suben las defunciones en julio, cuando también teníamos el acme de la curva, como en enero también suben las defunciones como en el acme de la curva, pero veamos las defunciones de julio
y si hiciéramos un comparativo con cómo va la curva hacia arriba de casos nuevos, pero cómo tenemos la cantidad de defunciones. Entonces, a corto plazo, no pudiéramos asociarlo precisamente así, pero sí podemos decir con una certeza de que sí la vacunación ha traído beneficios, y los cuales los casos que hemos estado viendo son menos mortales. Estamos teniendo más casos que son leves, en los grupos de edad más grandes, que son los que eran de más riesgo, los que se complicaban, los estamos viendo ahora que son grupos que se encuentran protegidos, y pues eso es una de las herramientas y una de las maneras como que venimos a traérselo a ustedes aquí a su auditorio, de explicarles la importancia de la vacunación y el tener nuestra vacuna, ¿no? Sí. Ya mucha gente nos habla y es que yo quería una, es que yo quería la otra. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas, lo que queremos con las vacunas es prevenir las formas graves y las defunciones. Okay. No el contagio, eso es importante. El contagio también lo vamos a prevenir. Solo que ahorita lo fundamental es esto, los casos graves, las defunciones. La misma estrategia que utilizamos con influenza. Mucha gente no se vacunaba de influenza porque es que me da y me enfermo, y me da una gripa. Pues sí, pero yo también he visto personas de 50 años, 60 años que no se vacunaron y que la influenza desgraciadamente pues al final terminaron en una defunción. Entonces, es para protegernos de estas formas graves y sí, también para ayudar con el contagio, pero tenemos que seguir cuidándonos con nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos, el distanciamiento social. Fíjate, lo que hemos estado viendo y lo hemos platicado, Rael y tu servidor, de que esto se llama de picos y valles. Si te fijas, subimos y venimos a agarrar un valle y volver a subir, y lo que nos está llevando a esto es que la inmunidad de rebaño va creciendo, y entonces nuestro cuerpo se va adaptando, y por eso tenemos menos mortalidad. Y también porque la cultura de la autoprotección en ciertos sectores de edad ha aumentado, y hemos estado aprendiendo a vivir con esta enfermedad, que por cierto la OMS ya declaró que es endémica, que no se va a ir, no va a desaparecer, que ya la vamos a tener por muchos años o para siempre ya aquí. Como el sarampión y etcétera, ¿verdad? Pues básicamente bueno, como la influenza. Sí, porque el sarampión ya se erradicó en algunos lados y en algunos países, y aquí no se va esta no se va a erradicar en mucho tiempo, por eso ya lo declararon. Y van a coexistir la influenza con el COVID. Así es. Aquí, antes de irme contigo, Francisco, para ver cómo está operando nuestro municipio, me gustaría, doctor Rael, que me explicara la diferencia entre cepas y variantes, porque digo, a nosotros lo mismo nos da decir, la nueva cepa, no hombre, es una variante, ¿no? Y nos da lo mismo, tras que nancas, decía la abuela. Entonces, ¿qué es la diferencia? Y te agrego otra, mutación. Tatita Dios, a ver, cepa, variante y mutación. Una variante y una cepa. La mutación es básicamente algo que cambia en la estructura del virus, en este caso en las proteínas que tiene el virus, y si es algo pequeño en alguna parte del virus, se llama una mutación. Estas mutaciones que hemos estado viendo y que se empezaron a identificar en el virus del SARS-CoV-2, en su momento llegaron a ser tantas mutaciones que hicieron una variante, las cuales ahorita están de moda, y ahorita también vamos a hablar sobre, porque hay variantes de interés y hay variantes de preocupación, que son dos grupos muy diferentes. Y la cepa ya viene a ser que se modifica tanto la estructura de ese virus que llega a ser algo completamente diferente, y ahí estamos hablando de cepas. Entonces, por lo pronto, ahorita, el virus del SARS-CoV-2, el que ocasiona la enfermedad del COVID-19, tenemos variantes. Okay. Hay mutaciones, obviamente, que dieron paso a estas variantes, pero hasta ahorita no tenemos una cepa. Eso significa que las vacunas que llevamos hasta ahorita siguen funcionando en estas variantes. Exactamente. Todas las vacunas funcionan con las variantes. Varía un poco el nivel de efectividad, pero es muy poco, ¿verdad? Sabemos que obviamente esta enfermedad es nueva. Empezamos a vacunar personas en el mundo a partir de diciembre. Entonces ni siquiera llevamos un año de vacunación para poder decir que esta variante funciona o no funciona. Y son como las vacunas de la influenza. La vacuna de la influenza cada año cambia, es diferente, trae diferentes compuestos. Al igual va a suceder con el, ya mencionabas ahorita que va a ser endémica,
con la COVID-19, pues que también vamos a tener, probablemente estas vacunas se van a modificar año con año dependiendo de la variante que esté circulando, ¿no? Entonces, estas variantes son, porque hay de preocupación y hay de interés. Las de preocupación son las que ya mostraron que o aumentan la mortalidad, o aumentan la severidad de la enfermedad, o la transmisibilidad, o las hospitalizaciones. En este caso, las que tenemos ahorita, alfa, beta, gamma, delta, que les cambiamos el nombre porque para no estarlas asociando a un país o a cierto tipo de personas, ya no se utiliza que la sudafricana, que la brasileña, que la hindú, etc. La alfa, beta, gamma, delta. Entonces se ha demostrado que aumentan la transmisibilidad, básicamente, y en la alfa aumenta las hospitalizaciones. No son más severas, todavía no se demuestra que alguna de ellas sea más severa que otras. Sin embargo, esa transmisibilidad va a hacer que si antes yo infectaba de una persona infectada a 2 personas, ahora aumenta el nivel, hasta 4 o 6 veces más transmite, y eso va a hacer que obviamente estemos viendo lo que estamos viendo en las gráficas, el aumento de casos, de contagios, y que veamos que de repente nos sorprendamos de qué tan rápido podamos subir una curva epidémica, y eso pues habla de que existen estas variantes. Incluso ahí traemos una diapositiva en donde hacemos un resumen. Nosotros tenemos casos y hacemos por parte de la vigilancia epidemiológica el tipo de variantes que hay en el estado de Sonora. Ya lo mencionaban la semana pasada en una rueda de prensa, en donde tenemos 4 variantes que están circulando en nuestro estado, que se han podido identificar. Esa es la de los niños, que ahorita podemos tocar este tema también, que es muy interesante. Más para atrás esas, es una donde hay esa, muchas gracias. En donde aquí están las cuatro variantes, la alfa, la gamma, la delta y la epsilon, que es una variante de interés. La variante de interés es la que no se ha demostrado todavía que sea más transmisible o más hospitalizaciones. Los datos es la que está en solo están ahí como en observación, como diciendo, okay, a ver, ya tiene muchas mutaciones, pero todavía no sabemos qué tan, a diferencia de las otras 3 que tenemos en la gráfica a la izquierda, ¿no? Las de preocupación. Las de preocupación, las cuales en KGM tenemos circulando ahorita, que hemos podido demostrar la alfa y la gamma, ¿no? Entre ellas, ¿no? También el delta circula en nuestro estado, sin embargo, estas solo se han identificado en Hermosillo y en Caborca, ¿no? Entonces, estas son en cuanto a las variantes que tenemos circulando en nuestro municipio, y cómo vamos a seguir atacando estas variantes, cómo vamos a seguir previniendo las que siga mutando el virus. El virus siempre va a tratar de sobrevivir y va a mutar. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, y estas son algunas de las herramientas que vamos a poder hacer para que no siga mutando el virus. Dios mío santo. A ver, soltamos un ratito de los contagios y vamos a ir con Protección Civil. Como ahorita vamos a regresar al tema de los niños, porque creo que es muy importante, sí, así muy importante, como el tema de la prevención, en si es la camiseta, la bolsa o el cubrebocas, lo que debemos de usar. Pero vamos primero, ¿cómo vamos en KGM? ¿Se bajaron aforos, se cerraron establecimientos? ¿Qué está procediendo ahorita? Bueno, hablando sobre esta tercera ola, llevamos 3 semanas, 3 semáforos que no hemos cambiado, hemos estado en amarillo federal y en naranja estatal. Entonces, las primeras acciones que tomamos de cuando brincamos al naranja, reducimos los aforos, bajamos los aforos, quitamos los horarios, en algunos lados bajamos los horarios, e intensificamos muy fuerte las inspecciones, día y noche, porque como veníamos de un largo periodo de semáforo verde donde no se veía, parece que nos relajamos un poquito y se nos olvidó en algunos lugares los dispositivos de seguridad que tenemos, que hablando de estos dispositivos de seguridad, que son los que tenemos, vamos a tener que ir aumentando los dispositivos de seguridad en diferentes cosas. Por ejemplo, hemos visto, no sé, doctor, si ha sabido de los UV y del ozono, ¿no? Hay unos aparatos de ozono que los conectas y los ves. Nosotros, en las pláticas que he tenido con Rael y que hemos visto y cuando hemos hecho inspecciones, encontramos una ruta del virus, que es, por ejemplo, los aires acondicionados y dónde tienes el extractor y por dónde pudiera caminar el virus en el momento de que tú estuvieras hablando.
y esa ruta del virus es la que nosotros queremos atacar. No nada más con los dispositivos de entrada que tiene, sino con los nuevos dispositivos europeos que nos salió, como ese del ozono, que te mata el virus inmediatamente adentro, y como uno de UV, que viene de una fábrica holandesa que produce todos los electrodomésticos. Marcas, aquí se trata de hacer el favor completo, ¿no? Philips, que sacó una, que está demostrado, se trata de cuidarlos, ¿no? Que está demostrado que te mata la reproducción del virus en lugares cerrados. Los Philips. Ajá, pero se hace el estudio, los instalas y puedes decir que dentro de hogares, oficinas, industrias, gimnasios y todo, puedes tener algún lugar seguro. Entonces, todos esos dispositivos de seguridad que se están haciendo van aumentando junto con la vacuna y van aumentando con la cultura de la autoprotección, y no se tienen que relajar. Entonces, le estamos apostando ahorita a lo que tenemos, y sabemos que después, como lo hemos platicado Rael y yo, y también con el doctor Alvidres, que quizás se está encontrando también la receta de medicamento que disminuye la mortalidad. Por ejemplo, cuando hemos tenido familiares, amigos, todo contagiados, ya el doctor Rael y el doctor Alvidres muy amablemente ya me mandan una lista de lo que ha funcionado. Y entonces, inclusive en el gran acierto que se hizo del programa Anticipa, que esto lo dicen poco, pero es un excelente programa que bajó la mortalidad, mucho bajó la mortalidad aquí en Cajeme y en todo Sonora. ¿Cuál fue ese programa? Ese programa que hicieron, que iban a tu casa a hacerte la prueba, y ahí mismo te medicaban. Okay. Entonces te medicaban en ese momento, y eso hacía que ya no llegaras al hospital. Claro. Atacaban el virus inmediatamente, y ese es un gran programa que siempre se lo he pedido al doctor Rael, que lo aplican aquí en el municipio junto con el doctor Alvidres, que lograron bajar la mortalidad en el pico que estuvimos en junio muchísimo, y que lo tienen todavía y que es gratis, ¿no? Y que todo el mundo puede ir a ese programa y hacerse exámenes, ¿no? Ese programa le pegó muy duro a la mortalidad. Hay que ver que cuando esto empezó y nosotros lo platicamos, el objetivo principal era que nuestros hospitales no fueran rebasados. Y nos tocó ahí un programa del gobierno federal que nos mandó a Protección Civil, precisamente municipal, a revisar todos los hospitales y hacer un sistema de comando de incidentes, que es, haz de cuenta que es una organización de saber cómo está la información de los hospitales, y que lo veíamos todos los días en la mesa de seguridad. Entonces, cuando nosotros fuimos habían 2 contagiados nada más en Cajeme, y vimos hasta dónde podía crecer este sistema hospitalario. Israel y yo estuvimos apostando a cuánto nos iba a llegar y cuánto se iba a cuántos podíamos tener, y realmente que no le atinamos, fueron más de los que pensábamos. Pero lo importante, el objetivo que tenía era que no se rebasara el sistema hospitalario, cosa que no ha pasado. Nunca hemos tenido problemas aquí de que hemos tenido más del 100% de hospitalizados. No ha pasado aquí en Cajeme. O sea, el objetivo principal, que sabíamos que iba a haber contagios, sabíamos que iba a haber mortalidad, pero el objetivo principal, que era que los hospitales no se vieran rebasados, lo hemos cumplido en toda la pandemia. Podemos decir que Cajeme ha resistido el impacto que hemos tenido de este agente destructivo sanitario ecológico que es la pandemia. Y yo aprovecho esa pausa para felicitar también a la gente de vocación, porque inmediatamente los médicos empezaron a hacer visitas domiciliarias, enfermeras, enfermeros que iban y calibraban tanques de oxígeno, la misma ciudadanía que por redes ponías, oye, ¿quién tiene oxígeno? Porque a lo mejor lo ocupo. Inmediatamente yo lo acabo de desocupar, te lo paso aunque no te conozca. Y la atención que dieron en el servicio médico por teléfono, decir, oye, todavía no debes de llegar a un hospital, quédate en tu casa, ¿no? Y eso yo creo que como que Cajeme en sí trabajó en equipo, pues, ¿no? Se podría decir, para tener esos logros, Francisco. Sí, y sobre todo la coordinación. Hay que ver cuando empezó y se tomó la decisión de cerrar más de 2.600 empresas, que el golpe económico fue fuerte, y después de cerrarlo, cómo iba a venir la reapertura, ¿no? Y ahorita podemos tener, que ya vamos a llegar otra vez a ese semáforo, pero lo que tenemos, y pues si llegamos a ese semáforo en este tercer pico, que te puedo decir que es de picos y valles, ya tenemos más experiencia. Y como bien lo dice Rael, y vemos los números, la mortalidad ha bajado. Tenemos un sector ya vacunado, tenemos ya doctores preparados que ya saben
cómo atacar a la enfermedad y que la han resistido. Pero también tenemos un sector de la población que ahorita el doctor nos lo va a explicar más, pero son los jóvenes que tenemos ahí entre 22, 23 hasta los 37, 38 años, que la cultura de la protección no les ha llegado al 100% y se nos descuida. ¿Y que ¿Por son qué? los que están teniendo Y son los que ahorita, se están contagiando más y nos traen los contagios mucho más rápidos. Te digo, nosotros empezamos a identificar que el mismo problema de Hermosillo no es el mismo de Obregón, ni Obregón es igual a Navojoa, ni Guatabampo es igual a Obregón. ¿A qué te refieres específicamente? A que los lugares de contagio son diferentes. Ah, sí, en Cajeme, Nosotros, ¿cuáles son? por ejemplo, San Carlos tiene mucha población flotante. Entonces llega Obregón, llega Hermosillo, llega Guaymas, y llega de Guaymas y Guatabampo, incluso de otros lados. Y llevan virus y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejan Y se lo pasan o se al lo traen, ¿no? enseguida. O se lo traen, lo agarran de otros lados, eso digamos que es un punto que es diferente. Y ellos viven del turismo. Entonces el turismo, ¿qué es? Movilidad y contagio, Ok. ¿no? Muchísimo más. Aquí en Cajeme, pues logramos quedarnos en la casa y lo que teníamos eran lugares abiertos, unos sectores que aprendieron a cuidarse, pero cuando reabrimos balnearios y lugares, se empezaron a llenar, controlamos los aforos y ahora por internet se juntan y hacen sus pachangas, las identificamos en el dique 10, las identificamos en la calzada de Villanueva y ahora en la Miguel Alemán. Estuvimos en la Miguel Alemán muy fuerte, tuvimos que atacar con operativos directos ahí. Entonces, son lugares que nosotros dejamos de pegar palazos de ciego, a cerrar empresas que no traen contagios, a identificar dónde teníamos los contagios. O sea, Entonces, no te contagiabas en trabajar. el restaurante ni te contagiabas en el súper, te contagiabas en la juntadita, pues. Y esa juntadita que tenías de 1,200 personas que llegamos a ver en el dique 10, sí, o de 600 en la calzada de Villanueva, o de 400 en la Miguel Alemán, se distribuía, así como de San Carlos y Guaymas, entonces se podía distribuir, ahí se podía distribuir a los hogares. Y esos son lo que te digo que tenemos. Tremendos. Que tenemos lugares efectivos de contagio, que es donde tenemos que trabajar en ellos, porque me decía, oye, yo en mi restaurante meto 8 o 10 personas y tengo todos los dispositivos y ahora me vas a volver a cerrar. Cuando me cerraste o cuando pegó la pandemia en diferentes negocios, tuvimos que cerrar, nos sentamos un año sin trabajar para volver a abrir, pedí un crédito y ahorita me vas a cerrar y voy a perder hasta el negocio, la casa y todo, porque claro, le tuve que volver. Entonces, esa cultura que nosotros tenemos que aprender de la autoprotección, no nada más de la autoprotección, sino también de la protección económica que le puedo dar a los ciertos sectores que no vamos a volver a cerrar, que no queremos volver a cerrar, sí, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar muy fuerte en ese grupo que, por cierto, ya ahorita se está contagiando. Queremos ampliar las inspecciones, ampliar los dispositivos de seguridad. Sabemos que la tecnología va avanzando, ampliar el sistema de medicamentos, que saber muy bien el doctor y todo con el sistema Anticipa, que lo dan en su momento, que ha sido un excelente resultado. Hay que reconocer ese trabajo. También la visión que se tuvo de cuánto podía crecer aquí la cantidad de contagios y hospitalizados, tan es así que pusieron un centro COVID en la internacional, ¿no? Y llegamos a tener 333 camas de soporte para Cajeme, de los cuales llegamos a tener 223 contagiados, hospitalizados aproximadamente. ¿Qué pasó? Pasó ese pico, viene un valle y, como bien dijiste ahorita, todos los hospitales se reconvirtieron otra vez para volver a dar el trato normal y se redujo considerablemente otra vez los contagios de COVID, y entonces las hospitalizaciones por ende menores, pero no por eso no quiere decir que vuelva a crecer esto, como lo estamos viendo, y los hospitales se van a tener que volver a reconvertir para COVID, y entonces viene otra vez esta tercera ola, donde necesitamos trabajar muy fuerte con ella, con dispositivos de seguridad, con toda la información que amablemente nos pasa Rael todas las semanas o todos los días que le preguntamos de cómo están los contagios y cómo lo podemos atacar. Y el conjunto de todas las autoridades que tenemos que ver con esto: Inspección y Vigilancia, Seguridad Pública, Guardia Nacional, el Ejército, Protección Civil Estatal, todos trabajamos en conjunto para lograr controlar esta tercera ola. Ok.
Entre los mitos a la vuelta de año y medio que estamos ya con esta pandemia, mitos y realidades, ¿no? Porque conforme se ha ido conociendo más este tema de contagio, de las variantes, etcétera, etcétera, todo lo que nos acaban de explicar, que sí, que no, porque ya ahorita les digo, de comadre en comadre distorsionamos todo, ¿no? Pero existen protocolos y estudios y observaciones. Por ejemplo, limpiar los zapatos o quitártelos al entrar a casa, ¿sirve o no sirve? ¿El virus se queda en el aire o se asienta, como se decía al principio? El usar el gel antibacterial o usar el líquido ese, o lavarte nada más con jabón, o usar guantes, o qué clase de cubrebocas, todo esto que al principio empezamos como muy fuerte, ¿no? Con todo, porque algo tenía que funcionar, y a la vuelta ya del año y medio, pues ya sabemos, unas sí, otras no sirven de nada. ¿Qué nos podrían señalar? Quien sea de los dos, ¿eh? A ver, por favor. Pues mira, en cuanto a los... voy a hablar de algo que es fundamental para poder disminuir esto y poderlo atacar, y que forma parte de la cultura de prevención, el cubrebocas. Entonces, hemos descubierto que los cubrebocas, por ejemplo, con válvulas, no se recomienda. ¿Por qué? Porque sale el tipo de aire, si yo estoy infectado, no, e incluso en diferentes lugares te dicen no cubrebocas con válvulas. Entonces un cubrebocas que sea como uno de estos, que es tricapa. Se pueden hacer con tela también, pero que sean cubrebocas de tela tricapa, porque a veces traemos solo el pedazo de tela. Algo muy interesante que una vez leí sobre cuál cubrebocas no funciona, ¿no? Tú prendes un cerillo y sopla. Si lo puedes apagar con el cubrebocas puesto, no sirve. Okay. Si pasa el aire, pues no sirve. Entonces, si no lo puedes apagar, adelante, ese es el bueno, ¿no? Y están los KN95, los N95, etcétera, ¿no? Yo creo que de tela pudieran ser los tricapa, estos que por ejemplo traigo ahorita, los que trae también Francisco. O sea, esos son cubrebocas que podemos utilizar y que son buenos. A veces nos ponemos una mascada o una bufanda, pues obviamente esos no son materiales que nos pudieran proteger, o que nosotros pudiéramos proteger a los demás. El segundo, lavado de manos. El jabón rompe el virus, por así decirlo, es útil, por eso se sigue fomentando. No lo mata, lo desprende. Hay que lavarnos las manos con agua y con jabón. El alcohol en gel funciona, claro que sí, también ese lo podemos utilizar, y pues asegurarse que esté al 70%. Entonces esas dos maneras de las cuales pudiéramos utilizar. ¿El virucida es el líquido? El virucida, pues en realidad yo siempre me iría por la idea de lavarse las manos y el alcohol en gel, más que el virucida, porque no sabemos qué contiene, y a veces nos venden un virucida y no sabemos ni qué es o qué trae, y capaz no nos está dando esa falsa seguridad de decirnos si sirve y no sirve. Lo que pasa, por ejemplo, con los guantes que tú mencionabas. Los guantes nos van a dar una seguridad de, ok, yo puedo tocar todo y estoy bien, y en el momento que me quiera tocar la cara, ahí sí hay una falsa seguridad. No hay como el que yo saber que yo ya toqué aquí, y ahorita terminando la entrevista me voy a ir a lavar mis manos. ¿Por qué? Porque ya, o sea, también estoy en riesgo, ¿no? Entonces, claro. El tipo de cultura que hagamos, ¿no? El cubrebocas, el lavado de manos, no quiere decir, el que toque aquí no quiere decir que porque aquí haya SARS-CoV-2, me voy aclarando, ¿no? Sino porque Anita acá ya tiene una risotada. Sino porque es una cultura de que lo hagamos siempre. Es un ejemplo, pues, un vaya. Ejemplo. Por ejemplo, si vamos a un lugar y tocamos un barandal, o vamos a otros lados en donde quizás haya alguien que lo haya tocado. Entonces sí, aclaro, no es precisamente por esta. No se preocupe. Entonces con eso me iría yo. Los zapatos se retiran, los zapatos, no se retiran. Pues en realidad no se ha demostrado básicamente que sean de gran utilidad. Sin embargo, hay gente que lo hace, yo lo hago, yo trato de. ¿Por qué? Porque no sé en qué tuvo contacto, pero básicamente es una de las actividades bien, y es parte también de vamos buscándole, como dice Francisco, a este virus por dónde. Es una enfermedad nueva, obviamente este tipo de acciones las vamos a saber a largo plazo, si sí es una utilidad o no. Lo que nos pasó con eso es que nos decían que el virus del SARS-CoV-2 era muy pesado, que teníamos, y que caía. Pero después en algunos estudios ya se supo que andaba en el aire, en lugares cerrados. Entonces la teoría de limpiarte los zapatos pues ya se retrasó un poquito, porque ya también iba en el aire, pero es
es algo que sigue estando y que va a seguir estando y que lo estamos revisando. Tú tienes que tener tu tapete con sanitizante y vas a pasar, y es obligatorio. Entonces vamos a seguir trabajando con eso. Hicimos un estudio nosotros en los gimnasios, por ejemplo, donde teníamos la ruta del virus, porque tú tienes un extractor y si tenemos 22 personas adentro haciendo ejercicio, aunque tengas cubreboca, pues tienes que haber algo de virus que se pudiera quedar, y en los extractores pues los jalaba hacia allá. Entonces lo que hicimos fue que el extractor se fuera hacia arriba y que jalaran hacia arriba para que no hubiera una ruta de jalar el virus, y que te des cuenta, pues yo tengo la caminadora abajo de ahí y pues todo lo que están los demás voy a jalar el virus hacia esa ruta. Claro. También hicimos un pequeño estudio y antes de abrir los gimnasios, espérate, primero tienes que tener ventilación, y en esa ventilación la tienes que poner donde no tengas posibilidades de que otro se contagie, ¿no? Por eso te digo que las situaciones son diferentes. Claro, se ha ido aclarando la situación. Y hemos ido aprendiendo de los expertos como Rael y como los demás, hemos ido aprendiendo poco a poco de este virus y cosas que realmente nos han dado resultado. Francisco, y por ejemplo ahorita anda Inspección y Vigilancia monitoreando para la recomendación del aforo, pueden multar, pueden cerrar, sí, ¿cómo andan? Adelante, pues alguien tiene que trabajar. Es una llamada de emergencia de Platíqueme usted, doctor, primero en lo que Francisco atiende aquí. Sí, claro, las secuelas del COVID, ¿qué está pasando? Porque estamos conociendo casos donde, no, es que alguien tiene que trabajar, ya dijimos. No, no hay ningún problema, ni se disculpe, es parte de. Estamos hablando de las secuelas. Si gusta, ahorita regresamos con esto de inspección y vigilancia y los rondines, las multas, amonestaciones, o qué van a hacer. Bueno, seguimos en el grupo de inspección y vigilancia, no está inspección y vigilancia, protección civil, el sector salud, tanto estatal como municipal. Hicimos un grupo y en esos le llamamos el grupo COVID, y es el con el que hacemos inspecciones y lo dividimos para poder llegar a más lugares, atender emergencias, porque cuando empezamos a tener muchas reuniones clandestinas de mucha gente, entonces lo hicimos, y precisamente con esa llamada que viste ahorita, que era C5, llegaban ahí, nos las mandaban y mandábamos al grupo COVID a deshacer, a distribuirlo, y que supieran que no se iba a poder hacer, porque llegamos a tener 56 llamados el fin de semana de personas que se estaban reuniendo cuando no había permiso, y reuniones grandes con bailes y sin cubrebocas. Y nos tocó trabajar también en casas particulares donde tenían grandes reuniones. Apenas se les acabó la fiesta. Así fue. También eso lo aprendimos y también nos tocó trabajar con eso. Y también esa cédula, ahorita que estamos en naranja, pues se permiten reuniones con aforos pequeños. Pero si brincamos a rojo y vamos a verlo, pues yo creo que eso es uno de los principales objetivos que vamos a atacar, que no haya ese tipo de... Y por ejemplo ahorita el tema de para no llegar a cerrar los negocios precisamente, pues sí tenemos que ser un poco más exigentes, ¿no? Hay negocios muy comprometidos que te siguen poniendo gel, te siguen tomando temperatura, siguen teniendo ese tapete húmedo siempre, asegurándose que se haga su función, pero hay otros que están súper relajados, pues, ¿no? Y que de repente llegaste, tú ya está vacío, volteas y ya está llenísimo, o ya nadie respeta las X que están en los pisos, ahí te está peleando con el mismo cliente de, oye, no te quiero en la nuca respirando, mano, ponte cubrebocas, porque nadie más lo dice, ¿no? Más que tú como cliente, ya nunca vuelves obviamente, pero se están dando casos, entonces, ¿sí les toca otra vez a los malos de la película? Sí, nos va a tocar nuevamente ser los malos de la película. Yo le preguntaba, llegamos una vez a cerrar y le digo, oye, estaba lleno, una fiesta clandestina, y le digo, a ver, ¿qué tienes? Estoy pidiendo sana distancia, no la tienes. Te estoy pidiendo cubreboca, no la tienes. Te estoy pidiendo que te laves las manos, no la tienes. No lo tienes, no lo estás haciendo, ¿no? Te pido que no se reúnan más de 40 personas y hay 200. Entonces el problema no es el virus, ¿verdad? ¿O no? El problema somos nosotros. No es el virus el problema. Tremendo. Es la no cultura de la autoprotección. Y luego otra que se quejó mucho y se quejó en redes sociales, hubo una persona fallecida y hubo el velorio. Y se enojó mucho porque su marido se contagió en el velorio. Dijo, ¿por qué? ¿Qué están haciendo los velorios? Un velorio en una casa. Y ellos fueron
Oye, si yo estoy viendo que está la casa, es una casa pequeña, es un velorio, hay 100 personas, y yo voy y me meto a las 100 personas que tengo ahí sin cubrebocas, sin sana distancia y todo, pues lo que quiero es no estoy cuidándome, estoy aumentando la posibilidad de que me pegue el COVID. Claro. ¿No? Entonces ahí el problema no es el virus, es el problema la falta de la cultura de la autoprotección. Les voy a contar un caso que no les voy a decir dónde me enteré porque voy a balconear gente, pero dice una mamá, ay, fíjate que mi hijo se salió positivo, dice COVID, y no nos dimos cuenta porque no tenía síntomas, sino que se fue a una albercada con sus amigos y estando en la alberca les empezaron a jugar no sé qué y se sube uno al hombro adentro de la alberca para estar jugueteando. Y en eso siente el dolor en el cuello y regresa con la mamá. Ay, es que mamá, pues andar cargando al fulanito ahí en el agua y como que me torcí. Pues a ver, le dijo, vamos a sacarte rayos X, no vaya a ser que traigas algo. No, pues salió con COVID el muchacho, pues, ¿no? Asintomático total, pero ya entre buscándolo y todo, ¿sabes qué? Traes COVID. Y entonces dice la mamá, un contagiadero que hizo mi hijo ahí en las albercas. Y yo he hablado de ella, ¿no? Y empezó a contar la historia y yo como que, si no me cubrebocas, no alcanzo a tocar. Empezó mi paranoia y todavía le digo, ¿y hace como cuánto fue eso, oiga? Hace como 20 días. Y yo no, pero ya se comprobó que nomás se contagia hasta los 14. Y yo, sí es cierto. Es desde que empiezas a dudar con toda la información. Y ya se hizo la prueba, le digo, de que ya tiene anticuerpos. Ay, no, ya no quiso, ¿para qué vamos a andar gastando dinero? Cuéntenme, sáquenme el error. Yo creo que eso lo que mencionaba Francisco. Te voy a decir ahorita fuera de cámara quién es. Lo que decía Francisco ahorita, la cultura de autocuidado, la cultura de que yo no sé con quién estoy viviendo, yo no sé con quién estoy conviviendo, quién pueda traer la falsa confianza, pues, ¿no? COVID-19, quién pueda ser contagioso. Entonces, volvemos a esta parte en donde, es que ya estoy vacunado, ya puedo andar sin cubrebocas, o sea, tampoco no tenemos el 100% de seguridad de que una vacuna es efectiva. Hemos demostrado que funcionan, pero volvemos a que el virus está mutando, el virus también cambia y tenemos que cuidarnos, y todo esto lo vamos a lograr si nosotros utilizamos nuestro cubrebocas, la sana distancia, evitar las aglomeraciones, como bien lo está haciendo Francisco en este momento. De verdad que no son los malos de la película, no me gustaría llamarte un malo de la película, al contrario, muchas gracias, porque a veces sí necesitamos ese empujoncito, que nos digan, capaz nosotros entre la venta y el trabajo se nos olvida, pues ahí si no hay gel, pues que entren porque queremos vender, pero a veces necesitamos que alguien nos diga, hey, hay que ponerle ganas. Lo que mencionaba, estas variantes, hay unas que son más contagiosas. No nos conviene tener una persona dentro de nuestro negocio que Dios no quiera traiga una variante que es más contagiosa, y que ya no nomás se trata de que pues es su problema, él entró y salió de la tienda, ¿no? Porque pues va a estornudar, va a hablar adentro de tu negocio, y tú y tus empleados tienen el riesgo. Sí. Y pues qué tristeza que al final ese negocio pues tenga que cerrar, porque pues tú tienes a todos contagiados, el dueño y todos sus empleados están todos contagiados, y al final de cuentas cerramos no porque Protección Civil nos dijo, sino porque no seguimos la regla de Protección Civil, el protocolo, y tuvimos que cerrar porque todos estamos enfermos, ¿no? Entonces es ahí, depende de la perspectiva en donde cómo lo veamos, ¿no? Es un beneficio, ¿no? Es un beneficio para todos, no es con el afán de molestar gente, sino de que se cumplan los protocolos. Sí, pues nos falta mucha conciencia definitivamente. Ya nos colgamos mucho en el tiempo y me quedé con muchos temas pendientes. Hay votaciones este domingo, hay consulta ciudadana. Den por favor una recomendación para quien vaya a ir a participar a la consulta, qué hay que hacer, qué distancia. Recuérdenos lo que ya se nos dijo desde hace año y medio, que quizá ya se nos olvidó. No se les está diciendo que no vayan, al contrario, vayan, es el derecho. Históricamente se están haciendo estas consultas ciudadanas, pero la cosa es cómo cuidarnos, cómo hacer que valga la pena. Por favor, tú eres el especialista. Pues tú eres el de los... No, mira, tú... yo voy a decir tú, una parte. Tú, doctor, ya le voy a preguntar lo de las escuelas para cerrar, ándale, una y una. En cuanto a esta consulta, como tú mencionas, yo creo que es importante como ciudadanos también participar, el que tengamos esa voz y
del pueblo que se escuche, ¿no? Entonces, claro, las personas que decidan acudir a realizar este derecho, pues sí, la recomendación es el uso de cubrebocas, como ya lo mencionábamos, que cubra nariz y boca. Algo que también es muy muy importante, la sana distancia, ese 1.5 metros, 2 metros que se menciona, hay que respetarlos. A veces a mí me ha tocado, yo respeto al que está enfrente de mí, yo estoy a 1.5 metros, pero tengo aquí atrás a alguien que está aquí aquí está bien cerquita. Entonces se trata de eso también, no solo veamos de que, pues es que yo estoy al 1.5 metros, pues sí, pero el de atrás también que piense lo mismo, yo también tengo que estar a 1.5 metros, para que se mantenga esa sana distancia. Entonces, llevar nuestro gel, si hay manera de lavarnos las manos o al regresar a casa, todo eso sería la recomendación, evitar los lugares aglomerados. ¿Por qué? Porque ante una alta transmisibilidad que hay ahorita por el COVID, por el SARS-CoV-2, pues sí es importante que nos cuidemos, si no vamos a seguir viendo este aumento de casos y pues va a ser un poquito más difícil de controlar. Muy bien. Eso sería. También lleven su pluma y su gel. Exacto. Lleven su pluma para que no agarren la pluma común, okay, y su gel. Y eso les va a reducir mucho la probabilidad de un contagio. Y seguir con el tema, llegar, bañarte, cambiarte de ropa y tan, ¿verdad? No, la higiene nunca está de más. Así es. Y bueno, rapidísimo, ¿las escuelas se abren o no se abren? Mira, te voy a invitar a otro programa, Sí, claro que sí. Es un tema que para mí tiene que ver con los semáforos y con los niveles de riesgo. Uh-huh. ¿No? Se me hace muy difícil que estemos en un pico, que estemos con alta transmisión de contagios y que abran las escuelas, ¿no? Y sobre todo con una población que no se vacuna todavía. Por cuánto tiempo se pueden abrir y cuánto tiempo van a cambiar los semáforos. En 15 días quizás llegas de un semáforo a otro, como lo hemos visto varias veces. Entonces, parece que se puede empezar de manera presencial nada más en laboratorios, en pequeños grupitos que vayan empezando poco a poco a ver cómo se va llevando, y aparte no va a ser obligatorio, va a ser nada más de las personas que quieran ir participando en llevar a sus hijos poco a poco. Estaríamos hablando como de cuestiones híbridas, pues. Sí, o sea, el que híbridas. quiera ir, el que se quiera quedar. Inclusive tiene que cambiar todo, entrar a la nueva normalidad. Si antes tenías salones donde tenías 52 alumnos, pues ahora vas a tener que tener 22 alumnos. Y hay que hacer más. Entonces, a lo mejor híbrido quiere decir que una parte va lunes y viernes y otra parte va martes y jueves, y los miércoles no va nadie porque se va a sanitizar. Buscar esos esquemas, ¿no? Para ir volviendo poco a poco. Claro, también lo que nosotros quisiéramos es que la vacunación va aumentando, la inmunidad de rebaño que pudiera ser más rápida, porque también cuando hay muchos contagios, y que lo hemos visto, se contagian ciertos sectores, que se contagian y les dura la inmunidad después del contagio 3, 4 meses, 5 meses, ¿no, doctor? Aproximadamente, y esos 5 meses pues no vas a tener transmisión de contagio con los que están ahí, pero también va aumentando la vacunación. Esto es cuestión de irnos acostumbrando de la nueva normalidad y de ir viendo la semaforización que nos permita volver a clases presenciales, pero si estamos con muchos contagios y con cuidar a nuestros niños, yo creo que es lo más importante. Claro que hay que ver que nosotros ya a ciertas edades, la prepa, la universidad, pues tenemos que aprender a protegernos, pero los niños de 6 o 7 años está más complicado. Sí. Aunque te voy a decir una cosa, en los temas de protección civil, cuando tenemos simulacros, era bien difícil para nosotros porque ni siquiera las maestras sabían cómo estaba en primaria, pero los de guardería, como se ha trabajado muy fuerte con ellos, los niños aprendieron la cultura de la autoprotección, salir como salen en los simulacros, salen calmados, se van al punto de reunión, ya saben que les van a pasar lista, están juntos agarraditos de la mano. Esa cultura que van tomando los niños también la van a tener que ir tomando con el cubreboca y con todo, claro. Y esa generación va a aumentar mucho la cultura de la autoprotección. Pues mira que siendo muy positivos tienen que salir cosas buenas después de este tiempo de pesadilla que hemos tenido y cada historia, ¿no?, con la que nos quedamos de manera personal. Pues me encantó la plática, que se vuelva. ¿Cómo ven?
A la orden, ya Mucho sabes. gusto. Los voy a reagendar porque esto de verdad que no se acaba, me quedo con muchas dudas todavía, pero vale la pena y sobre todo ahorita pues seguir haciendo énfasis en que la gente se cuide, en que no va a haber autoridad que nos venga a decir qué hacer, ya sabemos qué hacer, pues vale la pena ejercerlo y de alguna manera pues evitarlo, porque ya que llega el contagio ahí es donde queremos regresar el tiempo y no se puede, ahí es donde duele más. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Gracias por la un saludo a todo tu amplio auditorio. Saludos. Buenas noches igual. Yo regreso mañana y precisamente va a estar el señor Oscar Ramos de el INE, nos va a dar todos los detalles de esta consulta del domingo para que usted se prepare y salga a emitir pues esa participación ciudadana. Buenas noches.